Bendiciones hermanos, en esta ocasión hablaremos sobre los carismas. Si se acuerdan, habíamos tratado sobre los dones, después hablamos sobre los frutos y ahora vamos a hablar sobre los carismas. Acuérdense que hay diferencias entre unos y otros. Los carismas vienen siendo aquellas gracias que Dios manifiesta para el bien y servicio de nuestros hermanos. De ahí que, ¿cuáles son ellos? Entre ellos está el profetismo, el apostolado, el don de lenguas, el carisma de curaciones, exorcismo, inmunidad ante el veneno, hacer milagros y resucitar a los muertos. Por ejemplo, el primero es el profetismo, ¿no? Su función es ser intermediario entre Dios y los hombres, y en sí es dejar mensajes de parte de Dios para que el hombre recobre el camino, encuentre la felicidad y encuentre la vida en abundancia que Dios tiene. Sin embargo, en este proceso en ocasiones nos tendrá que corregir. De ahí que el profeta, su función es anunciar y denunciar, es decir, hablar aquello que es muy hermoso, que está muy bien, pero también hay que denunciar aquello que no está bien y que tenemos que corregir para evitar que el mismo mal que nosotros hemos provocado se venga hacia nosotros mismos. Acuérdense que lo que se siembra se cosecha. Habíamos hablado que el árbol se conoce por sus frutos y que pecado significa no dar en el blanco, y todo lo que hagamos va a traer consecuencias. De ahí que el profeta tiene la función también de denunciar, es decir, aclarar sobre aquellos puntos sobre los cuales no se está bien y que hay que corregir para evitar que las cosas se empeoren. Acuérdense que los profetas llegaban y en ocasiones les decían al pueblo que dejaran de hacerle el mal, que empezaran a vivir en la justicia, pero como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. A ellos no les gustaba que les dijeran sus verdades, y algunos profetas fueron martirizados, algunos fueron corridos, otros apedreados, pero realmente fueron muy perseguidos debido a que pues, ellos tenían que hablar con la verdad, ¿no? El siguiente, por ejemplo, es el apostolado. Este es un llamado de parte de Dios para ciertas personas para poder evangelizar. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios que Jesús sube al monte y al bajar escoge a los que Él quiso. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque Dios, esto ya viene siendo un llamado hacia una vocación específica. Sin embargo, no escoge a los perfectos, perfecciona a los que Él escoge. Yo creo que las personas no somos más que seres limitados, y es que el Salmo 51 versículo 7 dice: pecador me concibió mi madre. Es parte de nuestra naturaleza el hecho del pecado, pero la gracia nos sostiene. Y sin embargo, si se fijan, entre los que Él escogió, uno lo traicionó y otro lo negó. Judas Iscariote fue el que lo traiciona, y Pedro es el que lo niega cuando está siendo enjuiciado 3 veces. Sin embargo, Él escoge a los que Él quiere con un propósito, independientemente de nuestras fallas, sobre nuestras carencias. Dios nos ama, pero quiere que sigamos en el camino de Dios. También los llama a ellos para estar con Él y también para enviarlos a predicar. De ahí que esto es muy importante. Yo creo que para poder hablar de Él tenemos que hablar primero con Él. Nuestra función como apóstoles es siempre estar en su presencia para que bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo podamos anunciar su palabra. De ahí que esta es la función de un apóstol. El don de lenguas, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 versículo 4 dice que en Pentecostés quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, y de tal manera que todos podían entenderlo. De ahí que el don de lenguas también nos ayuda mucho. ¿Para qué? Para poder lograr esa conexión y pedir en el nombre de Dios algo que a lo mejor no sabemos qué es lo que necesita, pero sí lo pedimos, lo utilizamos. El mismo en Hechos de los Apóstoles decía que lo ideal es que al tener el don de lenguas también haya quien las interprete, que es otro carisma. Pero independientemente si los llegamos a tener, hermanos, no se sientan superiores por tener este don, porque realmente es de los menos importantes. Pero independientemente sí hay que utilizarlo con mucha coherencia, con mucho amor, y no gritar, porque en ocasiones llegamos a levantar mucho la voz cuando tenemos el don de lenguas. Hay que hacerlo de forma realmente baja, pero sí hacerlo porque ayuda mucho, pero hacerlo sin la intención de presumir este don en especial, ¿no?
El otro carisma viene siendo el de curaciones. En Lucas capítulo 10, versículo 9, Jesús les dice: curen a los enfermos y díganles que el reino de Dios está cerca. De ahí que Jesús nos envía a sanar en su nombre. Vamos a entender, nosotros no los vamos a sanar. El que los sana es Jesús, pero nosotros lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús, porque Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Por eso realmente la gloria es para nuestro Señor. Y realmente si alguien llega a sanar es porque realmente creemos en Él, y el que está siendo tocado por el Espíritu Santo y por el quien se le está haciendo oración, pues también cree y se llena del amor de Dios, y eso logra la sanación. Acuérdense que hay una conexión bajo el poder del Espíritu Santo, y esto se manifiesta mucho en el amor y una fe del corazón de la cual ya habíamos hablado. El siguiente tema sería el exorcismo, el carisma del exorcismo. En Lucas capítulo 10, versículo 17 dice que cuando manda a los 72 ellos regresan muy contentos, y decía que en el nombre de Jesús muchos demonios se les sometían. De ahí que bueno, yo creo que en el nombre de Jesús podemos realmente expulsar demonios. No por nosotros, porque hay gente que cree que tiene que ser perfecta para poder expulsar demonios, y hay que entender que nosotros no somos los perfectos, que el que es perfecto es Dios, y que el que expulsa a los demonios es Jesús, no nosotros. Así que para expulsar a un demonio, lo que necesitas sí es tener fe. ¿Por qué? Porque el que lo está expulsando es Jesús. Porque uno dirá: ¿tú quién eres? Si eres un pecador, y podría decir el demonio todo lo que quisiera. Pero independientemente, o sea, realmente es en el nombre de Jesús en el cual se está siendo expulsado aquel demonio. Que para eso es muy importante el tener esta fe firme, ¿no? Y nunca perder la paz, porque siempre he dicho que el enemigo es un payaso que nada más está llamando la atención o tratando de provocar miedo para dejar nuestra concentración. Es saber que Jesús es el Todopoderoso, y que en su nombre todo demonio cae bajo sus pies. Él ya ha sido vencido. Simplemente es entender que hay que atarlo en el nombre de Jesús, sellarnos con la sangre de Cristo, confesarnos, y entonces sí proceder a este proceso y pedir este carisma del exorcismo para que en el nombre de Jesús podamos expulsar demonios. El otro es la inmunidad ante el veneno. En Marcos capítulo 16, versículo 18 dice: tomarán en sus manos las serpientes, y aunque beban algún veneno no les hará daño. Esto también hay que entenderlo. Yo creo que sí, no hay que ponerlo a prueba tampoco, pero si realmente tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos fortalece, Dios nos protege y Dios nos guarda de todo mal, ¿no? De ahí que este es un carisma importante que Dios concede a aquellos que Dios ha tomado para poder ejercer este ministerio, que es el seguir luchando contra el enemigo. El séptimo vendría siendo el hacer milagros. En Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 42 dice que habían 20 panes y en esta ocasión se multiplican para 100 personas. Sí, es muy importante el entender que Jesús multiplicó panes, y eso no solamente lo hizo él, también Isaías y muchos profetas lo hacían, lo llegaron a hacer, pero claro, todo mediante la oración, ¿no? Sabiendo que Dios Padre provee en lo necesario para que nunca falte el pan. El 8, que sería el último, es resucitar muertos. En Hechos capítulo 9, versículo del 36 al 43. Vemos cómo Pedro resucita a Tabita, una mujer que es una buena mujer, que es una mujer muy caritativa, que hacía el bien, y que muchos interceden para que Pedro vaya y pueda realmente orar por ella. Él lo hace y Tabita regresa a la vida. Esto es un don especial, es un don que Dios concede a alguno de los hermanos con una gran fe. Y yo creo que tenemos que entender muy bien esto. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Siempre lo vuelvo a repetir. Todos los dones, todos los frutos, todos los carismas son para mayor gloria de Dios. Si llegamos a imponer manos en el nombre de Jesús, yo creo que es muy importante hacerle ver a la gente que cuando vayan a recibir la oración, si es posible que cierren los ojos, que sientan no tus manos, sino las manos de Jesús, que con la gran fe Dios pueda actuar. Acuérdense que Jesús sanaba solamente a aquellas personas que realmente creían que podían ser sanadas. Por eso Jesús frecuentemente les decía: ¿creen que yo pueda hacer esto? Ellos decían que sí, y entonces la sanación venía. Pero cuando la persona no cree de corazón,
es cuando realmente se limita el poder del Espíritu, ¿no? Y entonces la gracia no se manifiesta. Así que, bueno, hermanos, una bendición a todos ustedes. Que Dios los guarde y seguimos en contacto. Van a haber otros temas que yo creo que pueden ser de mucho interés para todos y cada uno de nosotros. Pero quería hablarles de estos temas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser buenos instrumentos en manos de Dios. Y si no sabemos distinguir entre lo que es un don, entre lo que es un fruto y entre lo que es un carisma, a la hora de pedir, pues vamos a quedarnos muy limitados y no vamos a poder hacer la obra que Dios quiere que hagamos en su nombre. Bendiciones a todos y que tengan un bendecido día.